Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El impacto de la quiebra del banco Silicon Valley se siente en el mercado bursátil de todas las regiones. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido forjan un acuerdo histórico sobre submarinos nucleares. Y diversas reacciones surgen por la aprobación del proyecto petrolero Willow en Alaska y se anticipan acciones legales. Hoy es martes 14 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La onda expansiva de la quiebra del banco Silicon Valley se evidencia en los mercados bursátiles de todo el mundo mientras las autoridades llaman a la calma. Judith Martín Rodríguez con el informe. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la agencia del gobierno estadounidense encargada de garantizar la recuperación del dinero a los depositantes en caso de quiebra bancaria, nombró al empresario Tim Mayopoulos como nuevo consejero delegado del banco Silicon Valley, una filial del extinto grupo financiero SVB. Mayopoulos interviene luego de que los reguladores cerraran al prestamista centrado en startups, es decir, empresas jóvenes, y cuando transfirieron todos los depósitos, tanto de quienes estaban asegurados como de los que no lo estaban, a un banco puente creado para mantener transitoriamente la actividad de la entidad bancaria. Luego de la quiebra del banco Silicon Valley y del banco Signature, ambos en menos de 3 días y por motivos distintos, los fantasmas de la crisis financiera de 2008 acechan al mundo y las bolsas latinoamericanas, europeas y asiáticas se contagian ante el temor de un nuevo cataclismo financiero global. Parece que pese a los mensajes de calma de distintas autoridades, el desplome de las acciones bancarias alrededor del planeta ha sido inevitable. El propio presidente Joe Biden quiso enviar un mensaje de tranquilidad. Gracias a la rápida gestión de mi administración en los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo. Sus depósitos estarán allí cuando lo necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país con cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar sus empleados. El mandatario estadounidense no fue el único que buscó reforzar la confianza en su sistema bancario. Desde la Unión Europea, los ministros de Finanzas enviaban casi al unísono un mensaje de calma y prudencia, asegurando que no perciben un riesgo de contagio. Según señalan expertos financieros, esta es una situación en desarrollo y habrá que esperar para observar cómo avanza este temporal financiero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Australia comprará 3 submarinos de ataque de propulsión nuclear de los Estados Unidos como parte de un acuerdo de varias décadas de 3 naciones con Gran Bretaña que tiene como objetivo fortalecer la presencia de los aliados en la región de Asia y el Pacífico a medida que China se vuelve más audaz militarmente. El presidente Joe Biden dijo que la decisión de compartir tecnología nuclear sensible de Estados Unidos con Australia es importante y necesaria, y en una ceremonia en San Diego, California, dijo: Al forjar esta nueva asociación, estamos mostrando nuevamente cómo las democracias pueden brindar nuestra propia seguridad y prosperidad, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. El acuerdo de varias décadas hará que los submarinos estadounidenses y británicos de propulsión nuclear entren en aguas australianas tan pronto como en 2027. Para principios de la década de 2030, Australia comprará al menos 3 y hasta 5 submarinos estadounidenses de propulsión nuclear y armas convencionales diseñados para cazar y atacar a otros submarinos. Además, las 3 naciones trabajarán juntas para desarrollar un nuevo submarino de ataque nuclear, un proyecto que
podría llevar 2 décadas. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que el acuerdo, que podría costar casi 150.000 millones de dólares, creará empleos e impulsará la innovación y la investigación, mientras que el primer ministro británico, Rishi Sunak, también anunció que su nación aumentaría el gasto militar al 2.5% de su Producto Interno Bruto para hacer frente a las crecientes amenazas en todo el mundo. China ha criticado la asociación y acusa a Estados Unidos de provocar rivalidad y confrontación. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, en medio de fuertes críticas por parte de diferentes grupos ambientalistas, el presidente Joe Biden aprobó un controversial proyecto de explotación petrolera en Alaska. El anuncio, que es considerado por algunos especialistas como contradictor a las políticas medioambientales del mandatario estadounidense, podría generar cientos de empleos en la región y millonarios recursos en regalías para la nación, por lo que se anticipa un fuerte debate. El proyecto Willow, ubicado en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, designada por el gobierno federal, goza de un amplio apoyo político, ya que son varios los legisladores del estado que han presionado al gobierno federal para su autorización. La medida es considerada una de las sanciones más importantes del mandato de la secretaria de Interior, Deb Haaland. Sin embargo, no fue firmada por ella, sino por su adjunto, Tommy Boudreaux, quien creció en Alaska y tiene una estrecha relación con los legisladores estatales. Haaland guardó silencio sobre la autorización del proyecto, al que se le había opuesto como congresista de Nuevo México antes de convertirse en secretaria del Interior hace 2 años. El anuncio se produjo luego de que el gobierno del presidente Biden dijera recientemente que prohibiría o limitaría la perforación en algunas otras áreas de Alaska y el Océano Ártico. La aprobación de la Oficina de Administración de Tierras del proyecto Willow permitiría 3 sitios de perforación, que incluiría hasta 199 pozos en total. Sin embargo, se negaron 2 sitios de perforación adicionales propuestos inicialmente para el proyecto. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Voz de América presenta. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Un especial sobre la historia, la cultura y fenómenos migratorios de un archipiélago en el Caribe que pertenece a Estados Unidos desde hace más de 120 años. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. Puerto Rico, un sueño latino en Estados Unidos. Desde Buenos Días América agradecemos su sintonía y continuamos informando. El estado de Texas avanza en la extensión de la construcción del muro fronterizo con México, adquiriendo tierras privadas. Laura Sepúlveda en el reporte. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo. Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la Estrella Solitaria asignó $307 millones en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro. Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funcione el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump. Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera. Que los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares a Estados Unidos gracias a la existencia de un muro. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. Republicanos en el estado reaccionaron casi de inmediato.
Creo que parte de las políticas del presidente atraen más inmigración ilegal y lo que la patrulla fronteriza llama factores de atracción, en otras palabras, la percepción de que no hay consecuencias asociadas con venir aquí fuera de los canales de inmigración legal. La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Por otra parte, un informe del Banco Mundial revela que los migrantes venezolanos en Colombia y Perú representan una comunidad altamente competitiva y junto a ACNUR recomiendan a los gobiernos de la región facilitar un estatus migratorio sostenible. José Pernalete tiene este informe. Un estudio de inclusión financiera sobre los migrantes venezolanos en Colombia y en Perú, conducido por el Banco Mundial, concluye que la mayoría de esa comunidad aspira a permanecer a largo plazo en el país que los acogió. Lo que encontramos aquí es que existe una gran intención de permanencia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, 96% de la población que entrevistamos mencionó que tiene intención de quedarse en Colombia. También son conscientes de la importancia de tener sus papeles en regla. Con cifras, el Banco Mundial calcula que de los aproximadamente 5 millones de venezolanos que se encuentran en países vecinos a su tierra natal, más de 3 millones cuentan con documentación legal. Además, 30% de los migrantes venezolanos en Colombia cuenta con educación superior, mientras que el 26% de la población nativa de ese país cuenta con ese nivel de estudio. Población muy joven, ¿no? que va más o menos entre los 18 y 50 años y con una gran mayoría entre los 18 y 31 años, ¿no? Puede ser fácilmente empleada, puede ser fácilmente insertada. García Tafur advierte que los gobiernos deben atender este potencial impacto de desarrollo en esos países, agilizando herramientas de regularización. Nicole Pistelli, de ACNUR, coincide con esta recomendación. De la documentación para abrir la puerta a otros servicios también financieros, pero a servicios básicos, a servicios de salud, a servicios de educación, al acceso al mercado laboral formal y digno. José Pernalete, Voz de América, Miami. En tanto, alarma en Ecuador por el aumento de la violencia entre bandas criminales que atacan a sus víctimas en centros médicos, mientras que siguen los asaltos y los secuestros express. El informe con Giselle Jacome. Las organizaciones criminales atacan en todos los sitios posibles para lograr los asesinatos por encargo. Los hospitales de Ecuador se han convertido últimamente en los lugares donde las bandas ajustan cuentas, atacando a los heridos que son atendidos diariamente allí. De enero a marzo se han reportado 92 alertas en los centros de atención de salud y Guayaquil es la ciudad que más ataques ha reportado. En uno de los últimos atentados ocurridos en el hospital Albert Gilbert, los sicarios se vistieron de médicos y asesinaron a su víctima que habían atacado días antes sin terminar con su vida. Marta, nombre protegido para una enfermera que fue testigo del ataque, señala. Con 2 armas. El que estaba disfrazado de médico cogió una tricimoto y el otro cogió una moto. Pero no es lo único que ocurre. Esto es parte de la violencia que enfrenta Ecuador y pone a la ciudadanía a merced de los sicarios y extorsionadores. El último caso se dio en Quito con un secuestro express de una pareja que regresaba a casa después de una reunión y los secuestradores dañaron previamente el vehículo de la pareja, que tuvo que detenerse más adelante, y cuando lo hicieron, los secuestraron. La policía se movió rápidamente y logró la liberación de las 2 personas en 24 horas, deteniendo a 4 de los 7 secuestradores. Lo que ha sorprendido es que 2 de los delincuentes son adolescentes de 13 años, uno de ellos buscado por asesinar a un policía en la provincia de Esmeraldas hace una semana. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Quito pidiendo seguridad al gobierno y la actuación de los jueces, pues la policía captura a los miembros de estas bandas, pero los jueces los liberan, pues el Código Integral Penal del país contempla mano suave con los infractores. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. En otra información, varias regiones del Perú se encuentran afectadas por la temporada de lluvias que empeoró debido al paso del ciclón Yaku. Silvia González tiene el siguiente reporte.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima metropolitana y 4 del Callao, así como las regiones que están en peligro por las intensas lluvias a consecuencia indirecta del ciclón Yaku que pasó por la capital. La Voz de América conversó con la ingeniera Kelita Quispe, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, y nos dijo: ha ido generando lluvias importantes en la zona norte de nuestro país. Estamos hablando específicamente de los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se están registrando también ya lluvias en la zona central, pero no es una influencia directa. Cabe precisar que el Perú pasa siempre por un periodo lluvioso que se extiende hasta el mes de abril, pero al pasar el ciclón Yaku, las lluvias se intensificaron más y también se elevó la sensación de calor. Bayo Rojas, residente en la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, una zona que ha sufrido grandes inundaciones, relató a La Voz de América. Lluvias y desborde de la quebrada San Ildefonso del Río. Las escaleras han caído a chorros y ha habido lugares bajos de recursos en los distritos alejados. Ha habido casas que se han caído incluso, ¿no? El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señala que desde septiembre hasta estos días de marzo se han reportado más de 60 fallecidos, 12.200 damnificados y más de 49.000 personas afectadas por las intensas lluvias en casi todas las regiones del país. Hasta el cierre de este reporte, se informó que el ciclón Yaku se encuentra alejándose de las costas peruanas con dirección al oeste, hacia el Océano Pacífico. Silvia González, Voz de América, Perú. Mientras, un informe advierte que los partidos políticos en Venezuela no tienen voluntad real de incorporar a las mujeres en espacios de poder político. Carolina Alcalde con detalles. Si bien la participación política de las mujeres en Venezuela ha aumentado en comparación con años anteriores, la representación de mujeres en espacios de poder continúa siendo minoritaria, de acuerdo a un informe del Centro de Justicia y Paz para la Red Electoral Ciudadana. Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, subraya que además de los roles tradicionales de género, los estereotipos, el poco interés del Estado y la violencia política, las organizaciones políticas tienen otras prioridades. O sea, en este contexto autoritario en el que estamos, los partidos políticos están luchando para alcanzar el poder. Y eso también desvía la atención. No abren oportunidades de liderazgo femenino, porque además tampoco consideran a las mujeres suficientes o capaces para lograr este objetivo de alcanzar el poder en un contexto autoritario como el en el que estamos. En ese sentido, la investigadora resalta que los partidos políticos promueven muy poco las candidaturas femeninas. En las elecciones a las gobernaciones del año 2021, los partidos políticos postularon a 106 mujeres de 863 postulaciones. O sea, apenas un 12% de las postulaciones de los partidos políticos incluyeron a mujeres. Incluso hubo partidos que ni siquiera postularon a mujeres directamente. Durante la elaboración del informe fueron analizados los estatutos de 5 organizaciones con fines políticos y solo uno de ellos establece de forma expresa una cuota de participación de las mujeres dentro de la organización. Para CEPAS, esas carencias en los estatutos demuestran la poca voluntad que tienen los partidos políticos de incluir a las mujeres en esas organizaciones y en las candidaturas que postulan para cargos de elección popular. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos y defunciones por chikungunya en la región de las Américas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Durante el 2022, Latinoamérica registró un incremento en el número de casos y defunciones por chikungunya por encima de lo notificado en los años anteriores, y en la temporada actual se observa una expansión de la ocurrencia de la enfermedad más allá de las áreas históricas de transmisión reportadas desde 2014. Esa tendencia se ha mantenido durante las primeras semanas de 2023, representando un comportamiento atípico. Los datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, muestran que durante 2022 se registraron más de 273.685 casos de chikungunya, incluidas 87 defunciones en los 14 países y territorios de la región de las Américas. Además, en las primeras 8 semanas de 2023 se notificaron 115.539 casos y 33 defunciones, con tasa de incidencias más altas en Paraguay y Brasil. Según el informe divulgado por la OPS a través de su página oficial, estos incrementos en el número de casos y defunciones por chikungunya
Munguncia, por encima de lo notificado en los últimos años, se suma la circulación simultánea de otras arbovirosis o enfermedades como el dengue y el Zika, impactando en la sobrecarga de los servicios asistenciales. Las tres enfermedades son transmitidas por los mismos vectores, Aedes aegypti y Aedes albopictus, los cuales están presentes en casi todos los países y territorios de la región. Desde el 2020, la circulación de los virus del dengue y el chikungunya ocurren de manera simultánea con la transmisión activa del COVID-19 y sus variantes en los países y territorios endémicos de la región, y plantea una situación epidemiológica compleja, una alta demanda en los servicios de salud. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol internacional, Mike Trout pegó un jonrón de 3 carreras. Lance Lynn brilló en 5 innings de labor y Estados Unidos asestó un primer inning de 9 carreras en una cómoda victoria 12-1 sobre Canadá el lunes en el Clásico Mundial de Béisbol. El juego terminó tras 7 innings debido a la norma de margen de 10 carreras del torneo. Estados Unidos mejoró su récord de 2-1 tras la derrota 11-5 ante México el domingo con su mejor labor ofensiva del torneo. Canadá empeoró a 1-1 ante una multitud de 29,691 personas en el Chase Field. Los estadounidenses enviaron a 12 bateadores al plato en el primer inning. Nolan Arenado pegó un doble para abrir la pizarra y Trout lo redondeó con una recta a la grada entre el jardín izquierdo y el jardín central para esta victoria. Greg Berhalter podría ser candidato para seguir como técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos luego que el reporte de una firma de abogados determinó que no ocultó información tras acusaciones de violencia doméstica en 1992 y que involucraron a su ahora esposa. El reporte, que fue hecho público por la Federación Estadounidense de Fútbol, también concluyó que la conducta de Berhalter posiblemente constituye un delito menor o agresión contra una mujer. El contrato de Berhalter llegó a su fin el 31 de diciembre y Anthony Hudson, uno de sus asistentes, fue nombrado entrenador interino el 4 de enero. Tomarán la decisión sobre el nuevo técnico cuando contraten a un director deportivo, según las autoridades del fútbol estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les saluda Tony Cano. El canciller Olaf Scholz se dijo orgulloso este lunes porque la película pacifista alemana, Sin novedad en el frente, ganó 4 Oscar, incluyendo el de mejor largometraje internacional. Felicidades por los 4 Oscar, tuiteó Scholz. Es un enorme éxito para la película alemana. Uno que puede estar orgulloso de ello, agregó el canciller alemán. Especialmente en estos tiempos difíciles, muestra inequívocamente cuán terrible e inhumana es la guerra. La comedia metafísica de Todo en todas partes al mismo tiempo puso sus dedos de hot dog sobre el premio mayor de Hollywood el domingo, llevándose el Oscar a mejor película en los premios de la Academia. Aunque estaba a mundos de distancia de ser el clásico señuelo para los Oscar, el ballet anárquico de los directores Daniel Kwan y Daniel Chelitz con Bagels emergió como un improbable peso pesado de los premios de la Academia. El éxito independiente, el segundo filme ganador del estudio. El dúo de directores y guionistas conocido como The Daniels ganó 2 Oscar en una noche en la que Todo en todas partes al mismo tiempo arrasó en los premios de la Academia. En triunfos que estaban previstos el domingo, pero que quizás hace un año parecían una fantasía de ciencia ficción, Daniel Kwan y Daniel Steinert se alzaron con el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.